Compartiendo acerca de David. Conocemos la historia de David, sabemos quién es David, un rey de Israel, uno que las escrituras llaman conforme al corazón de Dios. Podemos notar que en la vida de David hay bastantes experiencias instructivas, de tal modo que nosotros podemos visualizar, nosotros podemos mirar, enfocar nuestra atención en cada una de esas experiencias de este siervo del Señor, y pueden ser de vital importancia para que nuestras vidas puedan también conducirse en el temor de Dios. Agradecemos tanto a Dios que Dios ha tenido misericordia con este rey David. Después de que, o quizás la Biblia lo cataloga a David como aquel varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, este varón también tuvo que enfrentar adversidades, dificultades de la cual nosotros somos testigos a menudo que pasamos y enfrentamos esta vida. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Dijo el Señor Jesús: yo he vencido al mundo. Y entonces estamos propensos a enfrentar diversas dificultades y adversidades muy dolorosas, angustiadoras, nos abaten el alma, y quizás nosotros vamos a ver cómo es que David, encontrándose en esta situación por sus propios medios, él decidió estar en esta condición, pudo reconfortar su alma y mirar a aquel en el cual nuestra mente, nuestro ser debería estar posicionado todos los días de nuestra vida. Y el texto está en 1 Samuel capítulo 30, verso 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, nuestro Dios. Este pasaje lo estuvimos compartiendo hace domingos atrás. Ya hemos visto cómo es que David tenía por costumbre, por hábito, consultar a Dios en cada decisión que él debería de tomar. Esa es la misma enseñanza para cada uno de nosotros. Nosotros debemos tener el hábito de consultar a nuestro Dios frente a cada decisión que necesitamos tomar. La sabiduría divina viene para que nosotros podamos actuar como expertos en medio del asunto que necesitamos resolver. Es la sabiduría que nos conduce a hacer las cosas correctas. Esto había entendido David. Desde su infancia, él había entregado su corazón al Señor. Cuando él se dedicaba a pastorear su rebaño, él cantaba alabanzas al Señor y tenía una experiencia con el Señor de tal manera que podía decir: yo estoy seguro en quien mi alma confía. Sin embargo, pasado el tiempo, pasados los años, pasado el tiempo de nuestra vida, hay momentos en el cual nos sentimos abatidos, tristes, desgastados. Y fue uno de esos momentos que le tocó enfrentar a David. El rey Saúl había buscado la oportunidad, había buscado diferentes oportunidades de acabar con la vida de David. Él estaba resuelto en terminar una vez con la vida de David. Y David había experimentado que en todas estas Dios lo había librado. Dios había protegido la vida de David. Sin embargo, él estaba envuelto en sus propios pensamientos. El problema estaba allí. Es así cuando nosotros tenemos problemas. Miramos el problema, nos enfocamos en el problema y nos desesperamos y queremos resolver el problema. Y entonces es allí cuando empezamos a batallar y perder la confianza que teníamos en el Señor. Dios nos dijo que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro sustentador, que Él nos sostendrá con la diestra de su justicia. Esa experiencia ya la conocemos, ya la sabemos, mas cuando nos enfocamos en tratar de resolver nuestros propios problemas con nuestros propios pensamientos, dejando a Dios a un lado, la cosa se torna difícil. Y en esta situación se encontraba David. Él dijo: algún día Saúl tendrá que alcanzar mi vida y tendré que ser muerto por la mano de Saúl.
Y entonces él decidió irse lejos, decidió sin consultar a Dios. Y se fue lejos, a una tierra quizás tan rebelde. Y quizás esta tierra era una nación idólatra, una nación que aborrecía a la nación de Israel. Se fue a ese lugar, a la tierra de los filisteos. Nosotros hemos podido mencionar parte de esta historia. ¿Cómo es así que toda esta decisión aparentemente le había resultado feliz? Es así que muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, parece que estas decisiones, mientras pasan los días, parece que es correcta, es certera, está yéndonos bien en el camino, estamos marchando bien, pareciese que fuese así. Y es así que David estaba en esta postura, en esta situación. Llega donde un caudillo del ejército de los filisteos llamado Aquis. Aquis, al observar la vida de David, resuelve hacerlo guardaespaldas de él. Y bueno, hasta aquí nos hemos quedado la vez pasada y vamos a continuar observando, analizando esta experiencia para poder también nosotros recibir esta enseñanza de poner nuestra confianza en el Señor y depender de Él todos los días de nuestra vida. Que el ejercicio de nuestra fe sea del día a día, que no solo sea cuando usted entiende y yo entiendo, cuando usted se deleita y yo me deleito en el Señor, no solamente ese momento, sino que la fe que tenemos en el Cristo Jesús debe ser del día a día, una experiencia de la cual usted y yo podamos dar testimonio de ello. ¿Cómo marcha la relación que tengo con el Señor en mi vida? Y entonces, bueno, David estaba detrás de este caudillo, de este filisteo llamado Aquis. Los filisteos habían resuelto hacerle guerra al pueblo de Israel. Así que esta representante del ejército de los filisteos empezaba a pasar revista a sus tropas. Y por detrás iba David y sus 600 hombres, cuidando, protegiendo la vida de este filisteo. Al llegar los príncipes de los filisteos, David fue despedido con desprecio. Dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Imagínense, multitudes de ojos están mirando lo que está sucediendo adelante. Un inmenso ejército está mirando lo que está pasando adelante. Los hebreos son conocidos. No son semejantes, iguales en características, en rasgos tal vez. Son conocidos, los pueden identificar. Ellos están en las filas de un representante de la nación de los filisteos. Y entonces los príncipes de los filisteos dicen: ¿qué hacen estos aquí? Multitudes escuchan, empiezan seguramente a reírse, a burlarse. ¡Qué humillación para David! Dijo estos príncipes: ¿no es este David el que anteriormente cantaban y danzaban diciendo: Saúl hirió a miles y David a 10,000? No es este. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación delante de un tremendo público! Los 600 hombres que estaban detrás de la fila de David, ¿cómo se sintieron en ese momento? Le dijeron a despide a estos hombres y que se vayan a ese lugar donde tú le has señalado, que se vayan. No es extraño que se angustien tanto. Es por eso que las escrituras dicen: y David se angustió tanto. Claro, llega a la ciudad de Siglag, aquella ciudad a la cual él había solicitado. Él encuentra quemada, barrida, saqueada, destruida, y allí está en medio del problema, cruzando sus pensamientos qué es lo que había sucedido con su vida. Dicen, hay un lema que dice de que el que no conversa consigo mismo es un necio. Si nosotros analizamos este pensamiento, resulta interesante, porque muchas veces miramos lo externo de nosotros mismos y pensamos que estamos andando bien. Así vivía David. Estaba pensando que todas las cosas que él hacía estaban andando y marchando bien. Cuando el pecado entra en el corazón,
Cuando uno se deja llevar por el pecado, se vuelve ciego y piensa que todo marcha bien. ¿Ok? Pero tuvo que pasar lo que Dios estaba preparando para que David se diera cuenta. Tuvo que enfrentarse con algo que le iba a doler, le tenía que doler a David. Y allí estaba en medio de una ciudad, su ciudad quemada, barrido por los amalecitas. Y entonces, allí se encontró consigo mismo y estuvo reflexionando qué es lo que había pasado. Y allí estaba cruzando estos pensamientos. He sido burlado, ha pasado todas estas cosas. Sin embargo, yo sé que el Señor me puede ayudar. Y estas cosas para nosotros nos deben servir de lección para que nosotros no vayamos detrás de nuestros propios pensamientos, sino más bien confiemos en pleno en el Señor. Entonces, es terrible cuando el hombre llega a esta condición, a esta situación en la cual, debido a su propia manera de andar, permite que muchos blasfemen contra Dios y se burlen contra el siervo de Él. Es terrible esta situación. Entonces, esta es la pregunta sarcástica que vocifera el mundo cuando dicen: ¿qué hacen estos hebreos? ¿Qué hacen estos cristianos aquí? Empiezan a decir el mundo. ¿Y cómo usted se siente? Eso es lo que dicen muchos en el mundo. ¿Qué hacen estos cristianos? Dicen, profesan, viven, demuestran, dicen y actúan como nosotros. ¿Qué hacen esto? Es una pregunta que hacen muchos burlándose de la fe que uno tiene en Cristo Jesús. Y entonces, cuando el Hijo de Dios se encuentra en esta situación, cuando el Hijo de Dios se encuentra en medio de esta aflicción, en medio de esta condición, no es extraño que se angustie. Eso es lo que le pasó a David. Y entonces, quisiéramos llegar a esta condición, quisiéramos llegar en nuestra manera de andar a esta condición en la cual tú, Dios, a quien tú clamas, en el cual tú confías y yo confío, y otros por tu causa blasfemen en nombre de tu Dios. De ninguna manera, no quisiéramos llegar a esos extremos. Entonces necesitamos que nuestras vidas sean conducidas bajo la sabiduría divina. Ayer compartía un hermano que es indispensable el alimento espiritual. Solamente el alimento espiritual nos va a conducir en el temor de Dios para que nuestras vidas puedan marchar en rectitud delante de Él, degustando y disfrutando la relación que tenemos con el Señor. A veces cuando nos excedemos en los extremos en nuestras vidas, cuando pensamos que nosotros somos los que dirigimos nuestras vidas, llegamos a estos extremos. Gracias al Señor que la misericordia de Dios nos hizo volver cuando hemos llegado a esos extremos igual que David. Gracias al Señor. Porque muchos de los que estamos aquí, así estábamos en el mundo. Así estábamos nosotros. Sin Cristo, sin Dios, nuestras vidas eran por doquier un sinfín de testimonios terribles. Sin embargo, Dios nos llamó, nos rescató, nos sacó, y nos limpió, nos perdonó para marchar en pos de Él, escuchando a Él, su voz, y no endureciendo nuestro corazón. Es decir, dependiendo del Señor. Esa debe ser nuestra vida. Luego de esta situación, David está allí, está pensando, está analizando, está examinando lo que había pasado en su interior, y viene la desgracia. Sus esposas, de todos los 600 guerreros allí, de David, sus hijos, sus hijas, todo lo que tenía, sus ganados, todas sus pertenencias habían sido saqueados. Y sus hijos, las esposas de los soldados habían sido llevados cautivos. La ciudad estaba incendiada, hecha una ruina, humo por todos lados, cenizas. En aquellos tiempos tenían por costumbre, cuando se dolían tanto en el alma, se echaban ceniza. Ya no había para David necesidad de correr a buscar ceniza para humillarse a lo más bajo, porque estaba por todo lado allí en la ceniza. En esta situación tuvo que llegar
tuvo que perder todas sus posesiones. Y lo peor de todo, aquellos hombres que estuvieron con David en las buenas y en las malas estaban resolviendo abandonarlo a él y hablaban de apedrear. La vida de David estaba a punto de perder. En esta situación se encontraba. Y lo que sucedió es que él tuvo que mirar de dónde él había caído. Por eso allí dice, se angustió David. Se angustió David. No es sorprendente leer ese texto porque al pasar toda esta adversidad en su vida propia y en su carne, es para angustiarse en sobremanera. Y entonces, esta angustia lo llevó a lo más profundo de su vida. ¿Y saben qué? Lo peor, él se lo había buscado. Entonces, cuando el hombre vive alejado de Dios, vive en esta situación, en esta angustia. Y muchos hemos sido testigos de esto. Cuando el hombre se aleja de Dios, esta es su situación. Mas esta situación y este pasado que quizás estamos arrastrando día a día, quizás ese pasado nos está agobiando, nos está afligiendo día a día, ese pasado y esos pecados y esa esclavitud puede ser transformado ahora. Si usted ve a Jesucristo, si usted ve a ser afligido y angustiado, va en busca de auxilio al Dios Todopoderoso. Dice que sus pecados son perdonados y son apartados como está en el occidente del oriente, así tan lejos están sus pecados delante de la presencia del Señor. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, angustiados, afligidos, venid, pues Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nuestra confianza debe estar canalizada y enfocada todos los días en el Señor. Y entonces, en esta peor condición en la que se encontraba David aquí, pudo fortalecerse en Dios. Y dice el final del texto, y David se fortaleció en Dios. Cuando yo y usted nos encontremos en esta situación, quizás más de uno de los que está aquí está pasando por un momento en la cual su alma está abatida, está angustiada. Si es esta nuestra situación, allí está el consejo sabio, apropiado para fortalecerse en alguien, en Dios. No hay otro fuera de Él, solamente en Dios. Dicen los que esperan en el Señor reciben nuevas fuerzas. Entonces allí está, mis queridos hermanos y amigos, allí está nuestra convicción, allí está nuestra fe en el Señor. No nos deslicemos, no nos apartemos de Él, ni a diestra ni a siniestra, mas vayamos marchando en pos a la orientación que Él está diciendo a tu vida. Si Él ha hablado a tu vida, obedécele, anda por Él, porque Él jamás te va a llevar por lugares donde vas a estar esclavizado. No, Él vino para dar libertad y Él nos dio la libertad. Ahora, él se fortaleció en el Señor. En Salmos David dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarte. Esa es la fortaleza. Allí empezó a regocijarse David. Empezó quizás a pensar en toda aquella experiencia que tuvo con el Señor. Por eso, mis hermanos, muchos dicen lo siguiente: tengo una comunión con el Señor, tengo una comunión con el Señor. ¿Saben por qué? Porque necesitamos tener experiencia con el Señor para que cuando pasemos momentos difíciles en nuestra vida podamos recordarnos de cómo el Señor nos sacó de esa situación y podemos fortalecernos en el Señor y poder decir: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué andas como buscando solución en este mundo? Mira, Señor, porque aún mi alma desea alabar al Señor. Y entonces esta es la forma segura en que uno se debe fortalecer.
Esta es la única forma. Y entonces ahora vemos a David ya no dejándose llevar por su propio pensamiento, sino a un hombre mirando a un único Dios. Y esa es la enseñanza para nosotros. Miren a Dios, confíen en Dios, miren a Él. Él es su ayudador, Él es su sustentador, Él es nuestro. Y así vamos a marchar, alegres, contentos, felices, porque no es nuestra. Dice el Señor, mía es la batalla y la victoria de sus hijos, porque a nosotros nos hizo más que vencedores. Si nuestra confianza está en el Señor, de hecho que las batallas están resueltas. Si nuestra confianza está en el Señor, eso sucede porque creemos que Dios está con nosotros. Y Él dijo, si Dios con nosotros, ¿quién? El problema, las deudas, las adversidades, esa situación en la cual quizás usted mismo se ha afligido por sus propios pecados allí. No. Si usted simplemente clama al Señor, puede ser libre de esa situación. Puede ser libre de esa situación. Pero crea en el Señor y no dude. Ahora, anteriormente hemos mencionado que David llevaba una vida astuta. Para conseguir el puesto en el cual él había estado allí en medio del ejército de los filisteos, había llevado una vida de mentira en mentira, de engaño en engaño. Para no ser descubierto, él terminaba con todos los que sabían la verdad, de tal manera que él se presentaba delante de Aquis y decía, estas cosas he hecho. Y él no se ha enterado de esa vida. Pero este hombre ya no era un siervo de la astucia. Ahora, David era un hombre fuerte en la fortaleza de Dios. Él no hizo como hizo Saúl, que fue a buscar quizás ayuda en medios equivocados. No, él en su condición de pecador fue directo a Dios a confesar todas sus fechorías. Eso es lo que necesitamos hacer. Si nuestra vida está turbada, si aún llevamos una fe fingida y por allí, por causa de esa fe fingida, no tenemos paz, necesitamos ir directo al grano, directo a Dios y confesar nuestras iniquidades. Y el Señor restaurará nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Quiere sanar, quiere transformar nuestras vidas, quiere llevarnos hacia la santidad, porque ese es el propósito de Dios con nosotros. ¿Quién es perfecto? Mas caminamos en el Señor Jesucristo hacia la perfección, mas nuestra vida está en Cristo, segura. Por eso necesitamos entender y comprender, por eso saber, entender y comprender es tan importante para poder uno deleitarse y sobre todo fortalecerse en ese Dios en el cual nosotros estamos sirviendo. Entonces, podemos llegar a una de las primeras conclusiones. Si usted tiene problemas, si sus problemas están envueltos por los pecados, si usted mismo ha sido causante de quizás afligirse por causa de sus rebeldías y sus pecados, no mire en ninguna otra parte, sino mire a Dios a quien usted ha ofendido. Mírele a Él, clame, busque ayuda del Señor. Y entonces la ayuda vendrá por usted. Dios es experto en medio de las adversidades. Cuando el alma clama, el Señor escucha. Y entonces en esta situación se encontraba David, y él dice, se fortaleció en el Señor. Necesitamos entender cómo es que David se fortaleció en el Señor, para que nosotros también podamos fortalecernos en Él. Si pasa o no pasa en nuestra vida algo que nos lleva a hacernos doler el alma, para todo momento necesitamos estar preparados, porque las Escrituras nos dicen que nosotros estamos en medio de una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Necesitamos estar preparados en cada momento para saber cómo responder, para saber cómo aconsejar, para saber cómo enfrentar la prueba, la tentación.
necesitamos estar preparados. Ahora, David, en medio de las ruinas, quizás empezó a decir: yo sé que el Señor me ama y yo le amo a Él, aunque mi vida haya llevado de una manera descarriada, mi corazón no puede descansar sin Él. Aunque quizá últimamente he dejado de tener una intimidad, una relación con Él, yo sé que su gracia no va a cambiar. Yo sé que su corazón no estará contra mí. Entonces, yo sé que Él me va a ayudar. Yo sé que Él va a perdonar mis pecados. Yo sé que Él me va a sacar de este hoyo en el cual yo me encuentro. Se fortaleció en el Señor. Y entonces, cuando Él entendió de que quién es su Dios, ya no había marcha atrás de buscar ayuda en otro lugar. Él empezó a recordarse quizá de lo que Dios le libró de las garras del león, de las garras del oso, de la mano de Goliat, de la mano de Saúl cuando quiso clavarlo en la pared, y quizás muchas escenas más en las cuales Dios ha preservado la vida de David. Y él se recordó de todas estas y pudo decir: yo sé que mi Dios también me va a sacar de esta situación en la que me encuentro. Si está pasando por enfermedad o por cualquier problema, tenga por seguro que Dios, si usted pone su confianza en Él, de veras cree en Él, usted va a recibir consuelo inmediatamente. Ahora, él estaba convencido de todas estas cosas. Él se había fortalecido y quizás ha respirado tranquilamente después de ser abatido. Quizás su alma aún estaba angustiada, pero pudo respirar con tranquilidad. Hay esperanza. No sé si les ha pasado cuando hay deudas en el banco y ya no puedes pagar ni una ni otra cuota, viene todo el problema y no sabes qué hacer. Imagínate que no tengas ni siquiera un medio quien te ayude, y de pronto algo maravilloso sucede. Hay algo que viene a ti y te saca de eso. ¿Cómo te sientes? Algo así se sintió David cuando pudo entender que Dios es fiel a sus siervos, que Dios le ha librado desde su infancia, toda su vida, hasta ese momento. Hasta aquí me ayudó el Señor y yo sé que ahora el Señor me va a ayudar. Esa es la experiencia que debemos llevarnos durante todo este trajín de caminar con el Señor. Yo sé que mi Dios me va a preservar hasta el final. Yo sé. Confianza en el Señor necesitamos tener. Si David se fortaleció en el Señor, entonces empecemos a fortalecernos nosotros en el Señor. Empecemos a abrir nuestras memorias. A ver, hagamos ese ejercicio. Abre usted su memoria. Empiece a voltear las páginas de su experiencia personal con el Señor y empiece a encontrar cuántos días o todos los días en los cuales el Señor una y otra vez le ha ayudado. ¿Cuántas veces le ha ayudado? ¿Cuántas bendiciones ha recibido del Señor? Si usted dice ninguna, yo le digo, esta es una bendición del Señor, que hoy usted está en este lugar por misericordia de Dios. Entonces podemos fortalecernos en el Señor y podemos decir como David: mi confianza debe estar en mi Señor, mi confianza está en Dios. Así se fortaleció David. Así dijo: nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Padre, madre, quizás me puedan abandonar, pero mi Dios jamás lo hará. Y esa es su palabra. Así se fortaleció en el Señor. ¿Y quién va a quitar esa fe de allí? Nadie. Nadie. Y entonces mi vida marcha de nuevo adelante. Recordamos la prédica última del pastor Lucas, y allí podemos ver lo que importa ahora es el ahora. Hoy puede ser un día diferente para usted, un andar con el Señor con una fe genuina, una fe sincera. Hoy, si usted decide, si usted se fortalece en el Señor, puede decirle al Señor: Señor, quiero andar en obediencia delante de tu presencia. Ya no quiero vivir esa vida así.
lejos de ti. Porque veo esa experiencia de David. Yo no quiero llegar a esa situación, porque no sé, Señor, conociendo mi vida, no sé si en esa situación o te niegue a ti. Si no fuese por tu misericordia, Señor, que has tenido con David, lo has preservado. Gracias, Señor, porque has cuidado la vida de tus siervos. No sé qué es lo que va a suceder con usted si usted o yo nos descarriamos. Por eso en la oración en la cual los discípulos quizás con mucho interés le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y allí el Señor les dijo, después de todo lo que nosotros sabemos, y no permitas que yo entre en tentación. Esa es la oración del día a día, porque pasamos allí, quizás lleguemos como David, arrastrándonos por nuestros propios pensamientos, no lo sabemos. Pero Señor, haz que mis ojos estén atentos, mis pensamientos estén atentos, para que cuando yo llegue pueda entender que tú tienes una salida para mí. Y entonces sé el camino por donde andar. Porque si ando sin esa confianza sin esa confianza en el Señor, entonces es probable que me vaya a descarriar. Entonces, David se fortaleció en Dios, en Jehová, su Dios, dice las Escrituras, su Dios, porque era personal, era una experiencia personal. Podemos decir nosotros, yo me fortalezco en mi Dios, porque para mí es una experiencia personal de haber entregado mi vida a Él. Y entonces, quizás pudiera decir alguien aquí, pero yo he hecho algo malo. Quizás ustedes quizás pueden decir, tienen una experiencia con el Señor, quizás ya le entregaron su vida, pero yo no lo hice, y entonces yo he actuado mal. Y seguro que es así. Pero ¿saben? Alguien no hizo nada malo, y es Dios. Dios no hizo nada malo. Si alguien piensa que Dios hizo algo malo, necesita conocerle a Él, se dará cuenta que no hizo nada malo. Entonces, si nuestro Dios es fiel y dice las cosas en verdad, y yo pongo mi confianza en mí mismo, prontamente el mal que he hecho va a matar mi esperanza. Pero si nuestra confianza está en Dios, Él no cambia. ¿De qué hay que temer? Alguien dirá, y entonces yo hice bastantes males, mi vida está llenado y plagado de maldad. ¿Qué de mí? Déjame decirte que así Dios cruzó mirándote a ti con amor. Así Dios te miró a ti con mucho amor, así plagado de mal. Así te miró Dios con amor. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Si el amor de Dios hubiera llegado a ti por causa de méritos, por causa de buenas obras, nunca te hubiera alcanzado, nunca me hubiera alcanzado a mí. ¿Qué de bueno has hecho? ¿Qué de bueno he hecho? Con todas las cosas que puedo hacer en este mundo, no es nada delante de la presencia de Dios. Sin embargo, el amor de Dios viene por medio de la gracia, la rica y abundante gracia. Así en esa condición, en la situación en la que tú te encuentras, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso el Señor nos está diciendo, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Cristo, para con Dios, a Jesucristo. Entonces necesitamos posesionarnos de las Escrituras, posesionarnos de la palabra del Señor para andar en confianza con el Señor en este mundo. No necesito permitir que mi vida esté reinando el pecado. Ya no más reina el pecado en vosotros, dice. Ya no. Si usted se siente hastiado, se siente mal cuando falla en algo, tiene a alguien, pero más no esté en
en nuestro ser el querer practicar el pecado. Debemos detestar, aborrecer, hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Recuerden, el Señor todo está observando. Dice que nuestras vidas están abiertas, desnudas delante de la presencia del Señor. Todo lo sabe el Señor. No hay nada que nosotros podamos ocultar delante de su presencia. Y entonces, permita que el Espíritu Santo pueda hablar a su corazón cuál es su situación, su relación con el Señor, y empiece a confiar en el Señor. Vayamos en pos del gran Maestro. Dice el Señor Jesús que necesitamos ir puestos los ojos en Cristo Jesús, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es avanzar, no es retroceder, no es quedarse en el lugar donde usted se encuentra, con el conocimiento que sabe, con lo que no es allí. Es conocer más al Señor, es avanzar más al Señor para tener una experiencia con el Señor. Y David se fortaleció en el Señor. Entonces nosotros podemos fortalecernos en el Señor. Piense en eso. ¿No se siente fortalecido en el Señor por lo que Dios ha hecho con Cristo Jesús para con nosotros? Y después de haber entendido de lo que Dios hizo con Cristo Jesús para con nosotros, que muriera en una cruz, llevando nuestras cargas y nuestros dolores para darnos salvación para nuestras vidas. Después de haber entendido esto, ¿no siente que sería malo desconfiar de Él? ¿Acaso no se puede uno reanimar ahora y decir: Señor, gracias por lo que hiciste conmigo? Gracias, Señor, por darme vida, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por estas cosas que has hecho conmigo. Y es así la experiencia con el Señor. Por eso, mis hermanos, no descuiden su relación con el Señor a través de la palabra. Coman, mastiquen, degustemos de la palabra del Señor. Y entonces, por medio de esta experiencia que David tuvo con el Señor, pudo fortalecerse, pudo animarse. No hubo nadie que le dijo: David, mira, tú confías en Dios, anímate pues, mira, tú dijiste tantas cosas. No, él recordó con ese golpe de la vida que Dios había preparado, pudo recordar, recapacitar sobre esa experiencia que tuvo con el Señor, y así se fortaleció él. Dios golpeó a David y Dios lo libró de la mano de los filisteos, porque si los filisteos hubieran quizás resuelto acabar con la vida de David, porque dijeron: despide a este hombre, porque no vaya a ser que estando en nuestras filas, en plena guerra, se pase a la fila de los israelitas y sea para nosotros un peligro total. Despide, que no vaya a la guerra. ¿Qué tal allí hubieran resuelto los filisteos acabar con la vida de David? Él estaba buscando seguridad y hubiese perdido la vida. Y Dios lo había librado a él, quizás haciéndole sentir un dolor en lo que más quería. Pareciese David un hombre muy tierno de corazón, muy sensible, y empieza allí, en ese punto, a reconsiderar su relación con el Señor. Y Dios, a través de ese golpe, lo hizo canalizar nuevamente para que él pudiera reflexionar y pudiera nuevamente marchar en el camino hacia Dios, que es Jesucristo. Ahora, si nosotros en estos momentos estamos abatidos o angustiados, sea cual sea fuera una situación, ya sea enfermedad, quizás es común en estos tiempos las enfermedades, el Señor Jesucristo lo dijo, en los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Habrá muchos terremotos en diferentes lugares, la maldad se multiplicará, todas estas cosas. Quizás haya uno aquí que está enfermo, está abatido por sus propias decisiones, allí atormentado, afligido. Confiemos en la abundante fidelidad de Dios. Confiemos en el Señor. Esa es la experiencia que tenemos con Él. Ahora, en 1 Samuel capítulo 30, verso 8, cuando Él se fortaleció en el Señor,
hizo el segundo paso. Cuando usted esté en esa situación dolida allí, no sabiendo qué hacer, y se fortalece en el Señor, haga esto, que es el segundo paso, muy interesante, un paso sabio. Consultó a Dios. Dice las Escrituras, versículo 8 del capítulo 30, 1 Samuel, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Él consultó a la única fuente que tiene respuestas sabias y prudentes. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo en medio de la situación de David? Tal vez hubiéramos dicho: vamos de una vez detrás de estos merodeadores, vamos, dense prisa, no perdamos ni siquiera un instante. Ya oraremos en el camino, por allí cuando descansemos, no sé, vamos, deprisa, adelante. La vida de nuestras esposas, de nuestros hijos están en peligro. Quizás eso es lo que hubiéramos dicho, no es lo que solemos hacer o lo que hacemos cuando estamos en alguna adversidad. No, vayamos a solucionar de inmediato, ya el problema. Muchas veces somos así, actuamos así, porque esa es nuestra naturaleza, actuamos así. Pero cuando ya el corazón, el alma está fortalecido en Dios, ahora ya la experiencia no es al azar, a la deriva, ahora es con el Señor. Ahora es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer? Y entonces David estaba resuelto en que Dios iba a responder. Él, en otras palabras, dijo: no me muevo de aquí hasta que Dios no me diga qué es lo que voy a hacer. Quisiéramos tener esa sumisión de corazón, mis queridos hermanos y amigos. No voy a actuar hasta que Dios no me diga cómo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Yo voy a esperar en el Señor, voy a orar en el Señor. ¿Qué está esperando hoy? Que le está entregando al Señor, en la cual está diciendo: Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver. ¿Qué está rogando al Señor hoy? ¿Qué está entregando en el día a día en sus oraciones al Señor? Entonces él decidió esperar en el Señor, porque él sabía que Dios iba a responder. Él estaba segurísimo que Dios le iba a ayudar. Por eso él preguntó: ¿perseguiré? ¿Los alcanzaré? ¿Sabe qué es lo que estaba buscando él? Solamente saber cómo lo iba a hacer, porque estaba seguro que Dios le iba a ayudar. Y esa seguridad nosotros necesitamos tener. Saber que Dios es fiel. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Entonces, saber que Él está conmigo, saber que Él es fiel, entonces sé que Él me va a ayudar. Si yo confío en Él, sé que Él me va a ayudar. Y entonces Él sabe y está listo para seguir adelante. Él está triste, Él está afligido, así como está listo para enfrentar la acción. Está esperando, está diciendo: Señor, ¿qué hago ahora? Dime qué hago, Señor. Y está listo, así como está en la situación, en la condición en la que se encuentra. Está listo para ir adelante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa más adelante? Dice de que aún tuvo que ser abatido más David. Pero quizás nosotros podemos recoger otra conclusión respecto a este texto. Hermanos y amigos, si nosotros queremos deslindarnos de las deudas y las dificultades y los problemas, necesitamos esforzarnos, estar listos para obedecer la voz del Señor. Él nos va a ayudar, Él es experto, Él nos va a ayudar. Nuestra confianza debe estar en Él. Debemos tener una regla bien internalizada aquí en nuestras mentes, de que Él va a resolver el problema. Él me va a ayudar, Él me va a ayudar, y yo y usted tenemos que estar listos, porque el cómo va a ayudar, allí nosotros tenemos que actuar. Porque el Señor me va a decir cómo va a salir. Pongamos el ejemplo de uno que está metido en un vicio. Empieza a gritar y decir: Señor, sácame de este lugar, porque no puedo, con mis propias fuerzas ya me ha dominado. Y entonces el Señor le da el primer paso: ya,
sale a este lugar. Y este hombre, este varón tiene que estar listo para escuchar la voz del Señor, porque Dios va a preparar todos los lugares donde va a estar, de tal manera que pueda ser reordenada su vida, así como lo hizo con nosotros. Entonces ese es nuestro Dios. Confiemos en el Señor. Ahora Él dice, los perseguiré. ¿Los perseguiré? Es una buena pregunta. ¿Saben? Necesitamos esperar la sabiduría de Dios. David sabe de que si Dios habla y dice todas las cosas que Él va a actuar, lo va a hacer perfectamente, como si fuese un experto. Y luego dice, ¿los podré alcanzar? Y saben, esto es una dulzura del corazón, porque ya ha entendido que no tiene ninguna de sus fuerzas internas, solamente espera en la fuerza que venga de arriba. Y eso es lo que nos falta a nosotros, dejar a este yo que muchas veces caprichosamente quiere hacer lo que quiere y dejar que gobierne las fuerzas de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Y quizás empieza a llegar a esta situación también, quizás no hubiera llegado a esta situación, pero Dios preparó todas estas cosas. Una ciudad quemada, una ciudad barrida, asolada, quizás saqueada, su vida a punto de perderla. Tuvo que llegar a esa situación por la misericordia de Dios para que él pudiera darse cuenta y pueda llegar a esta sensibilidad del corazón. Quizás los peores momentos para David en los salmos se resulta que fueron los mejores, porque dijo él una vez, antes de ser humillado andaba descarriado, mas ahora guardo la palabra de Dios. Miren la experiencia, miremos esa experiencia. Andaba humillado, abatido, porque yo andaba descarriado. Mas ahora, debido a esas terribles experiencias, ahora mejor que es guardar su palabra. Buena experiencia que Él nos comparte. Entonces, quizás cuando uno está envuelto en una enfermedad, y quizás grave, es allí cuando quizás más nos desesperamos, cuando nuestra confianza aún no está en el Dios, peor nos desesperamos y nos afligimos, y quizás muchos empiezan a decir, pero ¿por qué no ya se acaba mi vida de una vez? ¿Por qué he de sufrir tanto en esta situación y en esta condición? ¿Por qué todavía he de estar pasando días así, tan dolido? Y entonces es la misericordia de Dios que clama por su vida, porque quiere también darle vida nueva. Si usted no ha alcanzado la vida en Cristo Jesús, hay tiempo. Si usted está en este lugar, es porque Dios quiere tener una experiencia con usted, quiere conversar con usted. Quizás no estamos entendiendo, comprendiendo lo que el Señor ha dicho para con nosotros. Él tiene un propósito para con nosotros. Nosotros quizás no lo sabemos, pero nos anunciamos porque ya lo hemos entendido. Él quiere darnos vida eterna. El mundo vocifera y dice diversión. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. La mayoría de medios de comunicación dicen diversión, entretenimiento. Y allí está la mente del hombre. Porque el enemigo de Dios está buscando destruir su atención que debería tener con el Señor. Y muchos empiezan a decir, no hay Dios. Si Dios existe, ¿por qué no me saca de esta situación y otra situación? Porque no entiende. Mas, si usted está en este lugar hoy, Dios quiere que usted entienda y comprenda que Él tiene un propósito para con usted. La vida eterna. No lo deje pasar. Él dice, el que escuche hoy su voz, no endurezca su corazón. Entonces podemos decir, tercera conclusión, podemos decir que los poderosos, que los gigantes, que cualquier persona levante sus escudos, para mí, mi escudo y mi fortaleza es Dios. Para nosotros, nuestro escudo y nuestra fortaleza es solamente Dios. Por lo tanto, entonces podemos decir que cuando nosotros estamos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué somos fuertes? Porque en medio de esa debilidad, el
siervo, el Hijo de Dios, no mira a otro lado, sino mira a Dios. Y entonces, como mira a Dios, Dios está con él. Y si Dios está con él, si Dios está con nosotros, entonces somos fuertes. Si Dios con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién? Porque nosotros por eso, estando en una debilidad, puedo decir, soy fuerte. Por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él me ama. Debo estar convencido de estas cosas. Y entonces la fortaleza en mí se hará presente. Y entonces David clamó a Dios. Y Dios le respondió a David, le respondió a su siervo. Pero, ¿saben? Le respondió y le hizo poner un poquito más para que entendiese. Y es así al Señor. David había marchado después que Dios le dijo, allí ya lo tienen el texto, le dijo, sí, lo vas a alcanzar, pero David había marchado con 600 hombres, cansado, agobiado, afligido, atormentado, desgastando su corazón, allí persiguiendo detrás de sus enemigos. Tanto era la rapidez que se agotaron todo el grupo, se debilitaron, llegaron a un torrente, dice en las escrituras, de Besor, no pudieron pasar la tercera parte, es decir, 200 soldados, no pudieron pasar porque estaban agotados allí. Solamente 400 debilitados, así fueron detrás de sus enemigos. Y quizás usted está en medio de una adversidad parecida a esta situación. Y puede ser que la adversidad aún pueda crecerse más, pueda crecer más la adversidad. O el problema, entiende, y tenemos que entender esto, que a veces puede crecer más para que más grande también sea el gozo que tendremos con el Señor. Porque Dios, lo poquito, lo débil, los 400 hombres pudieron tener la victoria sobre una multitud que era mayor a la que estaba llena. Dios apartó a esos 200 hombres de la fila de David antes que a él le dé la victoria. Dios, cuando tiene el propósito de bendecirnos a nosotros, puede quitar una parte de esa fuerza que nosotros pensábamos que la teníamos, porque Él quiere que nosotros nos deleitemos y nos asombremos de lo que Él puede hacer cuando nosotros ya no tenemos nada de fuerzas. Si nuestra confianza está en el Señor. Miremos a Job entonces, miremos cómo es que la enfermedad lo atribuló en tal manera que lo dejó allí, quizás en piel seca. Nosotros conocemos esa historia. Y llegó a un final, a un punto, a decir, yo solo sé que nada sé, Señor. Todas tus preguntas, Señor, tú eres el máximo. Cuando el hombre se humilla hasta lo más bajo, entonces allí encuentra el favor de Dios. Dios lo exalta. A Job Dios le dio el doble de lo que poseía. A David le dio la victoria sobre sus enemigos, recogió el botín y dice las escrituras que todo, absolutamente todo lo recuperó, no se perdió absolutamente nada, ni su ganado, ni sus hijos de los hombres que acompañaban a David, ni sus mujeres, ni siquiera una moneda. Dice las escrituras, todo lo recuperó. Y fue rico después de todo esas riquezas que había recuperado, hasta tuvo lo suficiente para mandar obsequios a sus amigos. No solamente le dio la victoria, sino lo preparó para algo más, porque posterior a esto, él fue rey de Israel. O sea, cuando hay una situación difícil en mi vida, puedo entender que Dios está permitiendo que pase esto. Solamente debo confiar en el Señor porque Dios me quiere preparar para algo grande. Y entonces debo entender y conocer y examinar estas partes de las escrituras para observar esa experiencia y marchar en pos de aquel que ama mi vida. Entonces podemos llegar a la cuarta conclusión, que cuando el Señor pone la mano en algo, lo hace bien. Lo hace bien. Por eso entreguemos nuestros problemas. Por eso dicen las escrituras, no estén afanados y angustiados. Dice, echa sobre mí tus ansiedades, dice el Señor. No estén afanados ni turbados, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. En toda oración y súplica, dice el Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Y entonces Él quiere llevar nuestras dolencias. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Necesitamos entregarle a Él nuestras aflicciones. Porque Él, cuando Él empieza a obrar en esa situación, lo va a hacer bien, hasta que diga consumado es, porque mía es la batalla, consumado es, lo acaba. Dios acaba, no deja a medias. Él lo hace bien y perfecto. Su problema, su enfermedad, solamente confía en el Señor. Dice Santiago, pon tu confianza en el Señor sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar que vienen y van. No dudes, solamente pide al Señor con fe, y si crees verás la gloria de Dios. Lázaro, después de varios días muertos, y muchos empiezan a glorificar el nombre de Dios por la experiencia, por lo que Dios hará en su vida. Entonces, simplemente en nuestra vida confiemos en el Señor, confiemos en Dios, creamos también en Cristo Jesús, que murió y resucitó por nuestros pecados para dar vida eterna. Pongamos en Él nuestra confianza, descansemos en el regazo de nuestro Señor, allí seguros, llevamos seguros con Él. Dice, están en mi mano y nadie los arrebatará de mi mano. Pongamos nuestra confianza en Él, estemos atentos y despiertos para escuchar su voz y marchar en pos de Él. Y si nos hemos alejado por la dureza de nuestro corazón, volvamos de una vez, ya no permitamos que nuestra alma viva en esa condición, ya no más. Ya hay alguien que quiere darme tranquilidad y paz en medio de la adversidad. Si aún no he sido familiarizado para vivir en medio de los problemas, Dios me va a preparar en mi corazón para pasar la adversidad. Y después de pasar, después de enfrentar el día malo, entonces nosotros vamos a estar firmes. Entonces aprendimos que necesitamos confiar en el Señor siempre, poner nuestra confianza en Él para resistir el día malo y poder estar firme en el Señor. Su fe es juzgada por muchos, mi fe es juzgada por muchos. Quizás se burlan como en aquellos tiempos también. Bueno, es así. El enemigo de Dios busca cómo humillarlo. Sin embargo, un día dice, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y le reconocerán como Señor. Por lo tanto, podemos concluir y decir de que la fe nuestra es tan honorable. Es un honor tener fe en Dios, tener fe en Cristo Jesús, más la incredulidad, desprecio. No creer, no, más bien hay que creer más y más en nuestro Señor Jesucristo. Nadie ni nadie no debe mover de esta fe. Maduremos espiritualmente con el Señor. Quizás usted aún no ha confiado en el Señor. Rogamos a Dios para que la misericordia de Dios pueda canalizarlo y llevarlo quizás a esa ciudad de Ziklag, para que allí usted recapacite. Porque no dice el Señor, dice, ¿acaso quiero la muerte del impío? Sino más bien que el impío se convierte de sus malos caminos y vive. Entonces, cuando hay un recapacitar de nuestra vida y miramos a Dios, hay regocijo en nuestro corazón. Y lo que el Señor quiere es eso, que nuestros corazones estén regocijados cuando miran a Dios, cuando creen en Dios, cuando andan perseverando en el Señor. Porque dice las Escrituras, cuando alguien, un pecador se arrepiente, dice, hay gozo en el reino de los cielos. Lo que se deleita en sus hijos es cuando sus hijos tienen ese corazón humilde, un corazón deseoso de querer marchar en obediencia delante de Él. Confiemos en el Señor Jesucristo y no permitamos que nuestro andar sea de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Nos van a llevar
a una angustia. No, eso no, que no agrade a su alma. Lo que sí debe agradar a usted es lo que le dice Dios. Y piense ahora, ¿qué es lo que le dijo Dios en el devocional que tuvo en la mañana? Estoy haciendo devocional con Él, estoy examinando la palabra que Él ha dejado aquí de evidencia de cómo andar. ¿Estará cierto lo que me dicen, lo que estoy escuchando, lo que escucho en la calle? Muchos están distorsionando las escrituras. Lo estoy corroborando, dicen las escrituras. Lo que no esté conforme a la ley y al testimonio, entonces no les ha amanecido. Entonces, la única experiencia con el Señor nos dará confianza con Él si guardamos o atesoramos en nuestro corazón su palabra. Por lo demás, podemos decir gracias, Señor, porque mi vida ha sacado de aquel hoyo. Quizás he pasado como David, pero tú has sacado mi vida. Y quizás si no ha pasado esa situación o esa experiencia, entonces prepárese, porque dice que nuestra fe necesita ser probada. Y si aún falla, necesita ser probada más y más hasta que sea fuerte. Así que vamos a orar al Señor y ore al Señor y dile gracias si Dios ha hablado a su corazón y le ha dicho en estas áreas de tu vida, necesito que tú confíes en mí. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, que por medio de este siervo que tú amas y has amado, Señor, nosotros podemos aprender de manera instructiva para nuestras vidas de que es mejor ser obediente a ti, es mejor andar de acuerdo a tu palabra, porque así podemos entender el camino y podemos ir en victoria tras victoria. Mas, Señor, hemos descuidado tu palabra, hemos ido detrás de nuestros propios pensamientos. Enséñanos a reconciliarnos contigo, a no permitir que esto vaya fortaleciendo o endureciendo nuestro corazón, que inmediatamente podamos reflexionar como lo hizo David: Señor, te he fallado y perdóname, para que podamos alcanzar misericordia de ti. Guía nuestras vidas siempre, Señor, como lo haces cuando nos descarriamos. Cuando estamos a punto de descarriarnos, Señor, haznos entender y comprender aquella experiencia que hemos tenido contigo, para que nuestra fortaleza, nuestra confianza sea en ti, Señor, mi Dios. También te pedimos, oh Dios, que sigas manteniéndonos fervientes en la fe, para que como iglesia de ti vayamos en esa marcha, en ese andar, unánimes, gozándonos y deleitándonos de esa experiencia que tú tienes con cada uno de nosotros. Guarda a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros amigos que nos han visitado ahora. Señor, concede según tu voluntad, obra en sus vidas también para que te conozcan, para que también se refugien, para que tengan consuelo en sus vidas. Ese consuelo que tú das. Tú dices: yo doy una paz que el mundo no lo da. Esa paz necesitamos. Danos a nosotros más confianza para poder tener esa certeza, esa certidumbre de que tu palabra es fiel. Tú dices: cielos y tierras pasarán, tu palabra no pasará. Por lo tanto, Señor, queremos permanecer en tu palabra y podamos decir: mi experiencia es con tu palabra, mi Señor. Y gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.